Buenos días, mi nombre es Anthony Buitrago y en el día de hoy yo les voy a hablar sobre varios conceptos importantes sobre la electricidad. La electricidad es el tipo de energía que se genera a través del movimiento de las partículas en un conductor. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia cómo los campos magnéticos y los campos eléctricos interactúan entre sí. La carga eléctrica es la propiedad fundamental de las partículas subatómicas para generar fuerza de atracción o repulsión. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor y la unidad de medida es el amperio, que se representa con una letra A. El voltaje es la fuerza que impulsa los electrones a través de un conductor y se mide en voltios, es decir, representada con una V. La resistencia es la dificultad de la corriente eléctrica para fluir a través de un conductor. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Este es el simulador de la ley de Ohm. Nosotros aquí tenemos un circuito eléctrico y a través del voltaje y la resistencia podemos ver que la corriente puede aumentar o disminuir. Si nosotros aumentamos el voltaje, es decir, si esto fuera un circuito donde está lleno de agua, el voltaje sería como la presión que se ejerce. En este caso, entre más voltaje se aumenta la presión y entonces la corriente también aumenta. La resistencia lo que cambia es cómo va a fluir la energía eléctrica a través del circuito. Si nosotros aumentamos la resistencia, el flujo de energía va a ser menor ya que va a haber obstrucción y entonces la energía no va a fluir de manera correcta. Pero si nosotros bajamos la resistencia al mínimo, obviamente el flujo de energía va a ser mayor porque no va a tener ningún tipo de obstrucción al momento de pasar la energía. Este sería el simulador de la ley de Coulomb. En este simulador lo que queremos ver es cómo funcionan las cargas. Como pueden ver, aquí tenemos dos cargas, la carga 1 y la carga 2. Ahora mismo ellos están en carga neutra. Pero supongamos que yo le quiero poner a este carga negativa y a este carga positiva. Lo que va a pasar es que se va a generar una fuerza de atracción que está representada aquí. Esta sería la fuerza de atracción que se ejerce de Q1 a Q2 y de Q2 a Q1. Entre más se aproxime una de la otra, van a generar mucha más fuerza y se van a aproximar y van a generar mucha más fuerza. Pero si yo las alejo, pues su fuerza va a ser menor. Esto también ocurre porque son polos opuestos. Uno es positivo y otro es negativo. Si los dos fueran negativos, ocurriría el efecto contrario, que es que entre más cerca, más van a tender a repelerse. La ley de la conservación de la carga establece que en un circuito cerrado la energía no se crea ni se destruye, solo permanece constante en ese circuito. El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga en un campo eléctrico. La corriente continua es el tipo de corriente eléctrica que fluye de manera constante en una sola dirección. La corriente alterna es el tipo de corriente eléctrica que cambia periódicamente y puede variar entre positivo y negativo y no se mantiene constante. Es el tipo de corriente utilizado comúnmente en las casas. Existen dos tipos de campos, campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico es la región alrededor de una carga eléctrica donde se ejerce una fuerza a otras cargas eléctricas. El campo magnético es el área alrededor de un imán o una corriente eléctrica que puede afectar a otros imanes o corrientes eléctricas. ¿Cómo se cargan eléctricamente los objetos? Por fricción, al frotar dos objetos diferentes, los electrones se transfieren de un objeto a otro. Por contacto es cuando un objeto con carga toca a otro con carga neutra, las cargas se transfieren. Por inducción sucede cuando un objeto se aproxima a otro objeto con carga neutra sin tocarlo, se redistribuirá los electrones en el objeto con carga neutra. Por conclusión, podemos entender que a través de todos estos conceptos que ya hemos visto, podemos entender de una manera mucho más efectiva cómo funciona la electricidad, el electromagnetismo y que no confundamos conceptos. Por ejemplo,
entre carga eléctrica o corriente eléctrica. Ya sabemos que son conceptos distintos. Muchas gracias.